video de hidrocarburos, hasta aquí habíamos hablado de los distintos tipos de fórmulas de los compuestos orgánicos. Nosotros estábamos trabajando con los compuestos más simples orgánicos, que eran los hidrocarburos. Aquí hasta acá vimos lo que son hidrocarburos lineales, hidrocarburos de cadena lineal, que también se llaman normales, ¿sí? También hay lo que se llaman hidrocarburos ramificados, o sea que a lo largo de la cadena de hidrocarbonadas se van insertando restos de moléculas que se llaman restos alquílicos. No son moléculas, son partes de moléculas que tienen un enlace sin saturar, ¿sí? El nombre de ellos siempre viene con la terminación hilo y comienza con el nombre del hidrocarburo del cual deriva. Bien, formados entonces por la separación de un átomo de hidrógeno, no existen separados de las cadenas hidrocarbonadas porque no son compuestos, son restos. Se pueden enlazar a otro átomo de carbono de una cadena hidrocarbonada generando una ramificación en la misma. Puede tener un carbono y hasta n carbonos, ¿no? Aquí analizamos el caso del metilo, que es al separar el metano un hidrógeno, nos queda el resto metilo, que tiene un enlace sin saturar, ¿sí? Bien, acá tenemos los radicales alquílicos lineales, cuyo nombre, como indicaba yo, derivaban del alcano. Si tiene un átomo de carbono, viene del metano, es metilo, del etano, etilo, del propano, propilo y así. Y todos estos son lineales, pero pueden ser ramificados. Por ejemplo, el caso de los propil. Acá tengo el propil, la cadena lineal, donde el enlace sin saturar está en este extremo y por este extremo se une a otra cadena para ramificarla. O bien puede unirse por el carbono del medio. O sea, este carbono también se llama carbono secundario porque está unido a dos carbonos. Y este se llama con el nombre característico o tradicional, que es el isopropil. Después, cuando tenemos 4 carbonos en el resto alquílico, puede ser butil, ¿sí? El O se omite cuando lo nombramos como sustituyente de la cadena, ¿sí? Después, en el caso de los butil, este es normal porque es un resto alquilo lineal. Puede ser también que la unión se haga a través de un carbono secundario y se llama sec-butil. Si se hace por un carbono terciario, o sea, un carbono en el que está unido a su vez a otros 3 carbonos, se llama terc-butil, indicando que este carbono es terciario. O bien puede ser este tipo de restos en que la unión es por un extremo de la cadena y se caracterizan por tener un grupo metilo en el carbono penúltimo. En el extremo, en el carbono penúltimo, se ubica un resto alquilo. Esto es el grupo isobutil. Así es como, por ejemplo, este sería un nombre característico. Ya lo vamos a volver sobre ello. Bien, en cuanto a la nomenclatura, seguimos entonces la nomenclatura de la IUPAC, la nomenclatura sistemática, aunque como dije había nombres característicos. Hay nombres característicos que los mencionan también la bibliografía. Se siguen las siguientes reglas. Para estos alcanos ramificados tenemos que ubicar la cadena lineal más larga. La cadena lineal más larga. Podemos ubicarla en este ejemplo directamente, o en este ejemplo, fíjense, ubicarla, ¿no? Tener cuidado con la ubicación. Fíjense que acá la cadena lineal está esta. O bien en este caso tenemos 2 cadenas lineales posibles. Esta de 7 carbonos o esta de 7 carbonos. Siempre entonces, cuando tenemos en este caso 2 cadenas lineales posibles, vamos a elegir aquella que sea más ramificada. Entonces vamos a elegir esta, ¿sí? Bien, entonces elegida acá la cadena principal de 6 carbonos, esta nos va a dar el nombre al hidrocarburo. Tenemos que ubicar luego los restos alquílicos, el etilo y el metilo. Y luego numerar la cadena, decir cuál es el carbono 1. El carbono 1 se toma como aquel que está más próximo a la ramificación
ramificación, entonces por eso llamamos a este 1, a este 1 y a este también lo vamos a llamar 1, porque está más cercano a la primera ramificación. Para nombrar los sustituyentes, en este caso son dos diferentes, utilizamos el orden alfabético, aunque no está escrito acá, creo que en el orden alfabético. Entonces, ubicamos, ya tenemos los localizadores numéricos, 3-etil, 2-metil-hexano. Siempre vamos a encontrar la numeración más baja posible. Esa va a ser la óptima para numerar. Si tenemos dos opciones de numeración, vamos a elegir aquella que es la más baja posible. Leo. Y luego tenemos en el segundo ejemplo, aquí que elegimos la cadena esta principal más larga, vamos a tener la posición 1, ya la indicamos, dos sustituyentes, este sustituyente y este sustituyente. Por orden alfabético se nombra primero el etil, entonces 4-etil, 2-metil, hectano. Bien, en este caso, por ejemplo, que tenemos, se repite el sustituyente, hay 3 metilos y un sustituyente propilo, entonces en este caso tenemos la cadena principal, elegimos porque era la principal que tenía la más larga, pero también la más ramificada. Entonces aquí indicamos 2, 3, 5, trimetil, ahí cuando se repiten los sustituyentes utilizamos los prefijos numerales, trimetil, 4-propil, orden alfabético, heptano. Bien. Tenemos otros hidrocarburos que ya mencionamos, los cicloalcanos, los ciclos que contamos la serie homóloga a partir del carbono, el carbono 3, o sea el ciclo propano, lo podemos representar dentro de la fórmula de esqueleto con la forma geométrica, ¿sí? Estas cadenas cerradas pueden estar sustituidas, ¿sí? Y también cuando nosotros nombremos la cadena sustituida vamos a encontrar el arreglo numérico más pequeño posible. Entonces en este caso va a ser 1,3 dimetil ciclohexano, ¿sí? Ciclohexano. Para nombrarlos entonces colocamos siempre, anteponemos el prefijo ciclo y el sufijo, en este caso como son derivados alcanos, ano, ¿sí? Bien. Después teníamos los alquenos que también tienen una serie homóloga, el primero de la serie el carbono 2, el eteno, y en este caso el eteno es un gas incoloro, aquí hay algunas características, ligeramente dulce, insoluble en agua, sobre eso vamos a abundar, soluble en alcohol, éter, y a partir del penteno los hidrocarburos olefínicos son líquidos. Presten atención a eso, porque de acuerdo al número de átomos de la cadena hidrocarbonada del hidrocarburo nos vamos a encontrar que tenemos gases, líquidos o sólidos. Después aquí está la serie de los alquinos, eso también hablamos en cuanto al enlace triple, y en este caso también la serie homóloga va a comenzar con el hidrocarburo de carbono 2, etil, y de ahí va a continuar igual que en el caso de los alcanos. E igual que en el caso de los alcanos, y los alquenos y los alquinos pueden tener ramificaciones. Bien. Ahora, ¿cómo trabajamos la nomenclatura de alquenos y alquinos de acuerdo a la UPAC? Entonces, para designar un doble enlace carbono se utiliza la terminación eno, ¿sí? Cuando existen más de un doble enlace, la terminación dieno, trieno y así sucesivamente. Para designar un triple enlace se utiliza la terminación ino, diino para dos triples enlaces y así sucesivamente. Cuando tenemos un triple enlace y un doble enlace se llaman eninos. Se selecciona nuevamente la cadena más larga que incluya ambos carbonos de doble enlace. Ahora tenemos otra restricción más. Sí, la cadena más larga, perfecto, pero la que contenga el doble enlace. Si hay ramificaciones, se toma como cadena principal la cadena más larga de las que contienen el doble enlace. Numeramos la cadena, nuevamente establecemos cuál es el carbono 1. Va a ser el extremo más cercano al enlace múltiple. Tenemos en cuenta eso, de forma que los átomos de carbono de dicho enlace
tengan los números siempre más pequeños posible. Siempre vamos a encontrar el arreglo de números más pequeño posible. Si el enlace múltiples es equidistante a ambos extremos de la cadena, o sea, supóngase que está en el medio de la cadena el doble enlace, la numeración empieza a partir del extremo más próximo a la primera o más cercano a la primera ramificación. Hay que indicar con un número la posición del enlace múltiple mediante el número del primer carbono de dicho enlace. Bien, acá tenemos el ejemplo. Bien, en este caso son ejemplos de alquenos ramificados. La cadena principal es siempre la que contiene mayor número de dobles enlaces si tenemos más de un doble enlace. A igualdad en el número de insaturaciones, la cadena principal la más larga y con mayor número de ramificaciones. O sea, cuando tenemos dos cadenas posibles en un hidrocarburo que tengan el mismo número de doble enlaces, entonces vamos a considerar la cadena principal como aquella que sea la más ramificada. El mismo principio utilizamos para los alcanos, ¿sí? Entonces en este caso vamos a tener que la cadena principal que contiene el doble enlace tiene 4 carbonos. Entonces un derivado del buteno. Para nombrar la ramificación sabemos que el carbono 1 es el primer carbono del doble enlace. Entonces 1, 2, 3 y 4, entonces se nombra como 2-etil 1-buteno. Siempre se nombra la posición del doble enlace con el primer carbono del enlace múltiple. Entonces 2-etil 1-buteno. Acá en este caso, por ejemplo, tenemos una ramificación, tenemos un dieno, 2 dobles enlaces. Por supuesto, esta es la cadena principal. Y para nombrar la ramificación, fíjense que es un resto alquílico con 3 átomos de carbono, o sea que es un derivado es un propilo, pero la unión no es por el extremo del resto, sino por el medio. Entonces aquí podemos nombrar de dos maneras. Este es el radical, el resto isobutil. Entonces le podemos decir 2, en este caso serían, acá es 3. Es 3, porque este es carbono 1, en este caso cualquiera de estos dos es, porque es simétrica la molécula, puede ser este o este. Es 3, acá hay un error, acá lo mencioné mejor. 3 isobutil 1,4 pentadieno, penta, 5 carbonos, 2 dobles enlaces, es un dieno. O bien lo podemos nombrar como puse aquí, de acuerdo en lugar de nombrar el resto alquílico de acuerdo a la nomenclatura sistemática de la IUPAC, lo nombramos como 3 por la posición y ahora lo nombramos de acuerdo a la nomenclatura sistemática. 1, porque este es el carbono 1, es el carbono unido a la cadena principal. Entonces, 1 metil, en ese 1 hay un sustituyente, se considera un sustituyente. 1 metil etil, se considera que es un etilo sustituido. 1 metiletil, ¿sí? 1,4 pentadieno. Acá hay que corregir es 3. Bueno, acá en este caso tenemos un alqueno, la cadena principal es esta, ¿no es cierto?, de 5 átomos de carbono, y acá tenemos el carbono 1 es el primer carbono del doble enlace. Entonces en el punto por orden, como son dos restos alquílicos diferentes, lo nombramos por orden alfabético: 3 etil, 4 metil, 1 penteno. Este es un penteno que tiene un solo doble enlace. Veamos, acá tenemos más ejemplos de alquenos y alquinos, y algunos aquí alquenos ramificados. En este caso es fácil 2-metilpropeno, en este caso es 2-metil-1-buteno. Acá no indicamos la posición en el caso de que la cadena principal tenga 3 carbonos, porque no hay demasiadas opciones. Es este o este, así que es lo mismo. En este caso ya hay que indicar entonces 2-metil-1-buteno. Acá tenemos un dieno, tenemos 2 dobles enlaces, entonces aquí es 2-metil-1,3-butadieno. En este caso el isopreno, que es el monómero del poliisopreno, que es el polímero que se conoce como caucho, el elastómero.
Bien, luego acá tenemos 3-metil, en este caso tenemos la cadena principal con 5 carbonos, y en este caso sería el carbono 1, es este o este, en este caso es indistinto. Entonces sería 3-metil, 2 penteno. Bien. Bueno, acá se ven, por ejemplo, estos dos ejemplos, yo les voy anticipando, como ya hice en el anterior diapositiva cuando hablé de las fórmulas de esqueleto. Acá tenemos un 1-buteno y 2-buteno, acá tenemos lo que se llama isomería de posición, porque tienen la misma fórmula molecular y empírica, lo que varían es la posición del doble enlace, ¿sí? Y acá también otros dos isómeros, 1-butino y 2-butino, estos son alquinos. Bien, acá hay más ejemplos para enumerar para nombrar, mejor dicho, primero se enumera y después se nombra, varios alquenos ramificados. En este caso es 2-etil, 1-buteno, y acá por ejemplo es 3-isopropil, 1,4-pentadieno. Bien, un ejemplo parecido a los anteriores. Bueno, acá tenemos la nomenclatura de diinos. Tenemos dos grupos, dos triples enlaces. Fíjense, la cadena principal tiene 8 carbonos. La fórmula es una fórmula de esqueleto. Y tenemos acá octa 1,6 diino, sería. En el 1,6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Son 8 carbonos. Carbono 1 es el que es más próximo al doble enlace, o sea que es este. Entonces, 1, 6, octadiino, o octa 1,6 diino. En este caso, por ejemplo, tenemos también un diino con 2 triples enlaces y son 6 átomos de carbono. El carbono 3 tiene la ramificación y entonces aquí sería 3-metil hexadiino. Hexa 1,5, la posición del triple enlace, hexa 1,5 diino. Hexa 1,5 diino. Acá tenemos el triple mezcla de doble y triple enlace. Se usa la cadena principal. La cadena principal es el que contiene el mayor número posible de enlaces múltiples. Esa va a ser la cadena principal. Se enumera para que los enlaces en conjunto tomen los localizadores más bajos. Si hay un doble enlace y un triple a la misma distancia de los extremos, tiene preferencia el doble. Si el compuesto tiene un doble y un triple, se termina el nombre en enoíno, o sea, enino. Si tiene 2 dobles y un triple, dienoíno. Con 2 triples y un doble, la terminación es enodiino. Bueno, acá tenemos un triple y un doble. Tenemos la cadena principal, tiene 7 carbonos. Entonces, tienen preferencia el doble. Acá, por ejemplo, consideramos el carbono 1 en este extremo, entonces es 5 eno 1 ino. Y acá sería, 5 es un hectino, que es un enino, entonces se nombra 5 eno 1 ino. O sea, un enino. Y acá un también 1 eno 6 ino. En este caso está en posición 6 el triple enlace. Bueno, aquí es un 2 eno 5 ino. Bueno, acá tenemos los alquenos cíclicos. Perdón, acá también había nombrado yo algunos grupos. Estos son, a ver, lo voy a ubicar.
Bueno, aquí había nombrado los ciclos yo acá, y nuevamente aparecen acá los ciclos. En este caso son cicloalquenos. Se nombran entonces derivados del alqueno cíclico. Y se antepone la palabra ciclo y la terminación eno, ¿sí? También acá se utilizan los localizadores más bajos posibles. En este caso, por ejemplo, que es un ciclohexeno, la posición de los doble enlaces es 1, 3, o sea, la más baja posible. Se elige la más baja posible. Acá, por ejemplo, se elige los dobles enlaces, el único doble enlace con la numeración más baja, 1, 2, entonces es 1, 2, 3, 3, 3 dimetil, eso es, se repite el número, eso es algo que no lo aclaré acá, que cuando existen, bueno, aquí en este caso, bueno, no ocurría, pero cuando existen dos o más cadenas de igual longitud, no, acá no es, este es, si están en el mismo carbono, se repite el número precedente. Si los sustituyentes están en el mismo carbono, se repite el número precedente. Si los sustituyentes son idénticos, se indica con el prefijo di, tri, de. Bien, entonces acá, en este ejemplo, acá tenemos dos grupos metilo, dos ramificaciones metilo en el mismo carbono, y para dar la menor el número de localización posible, entonces 3,3 dimetil 1 ciclopenteno. Y acá, por ejemplo, también procuramos la menor número posible, entonces nos queda, tenemos dos ramificaciones, metilo y etilo, están vecinas, ¿sí? Entonces, 4 etil por orden alfabético, 3 metil, 1 ciclopenteno. Bueno, vamos a las propiedades físicas de los alcanos. Aquí tenemos, en el caso de los alcanos van a ser parecidos, y los alquinos también, con algunas diferencias en cuanto al punto de ebullición y fusión. Acá están las densidades, son menos densos que el agua, entonces por eso cuando no son solubles en agua, porque son compuestos apolares, el enlace carbono-carbono es apolar, por supuesto, y el carbono-hidrógeno muy poco polar, así que se considera que son moléculas apolares. Como ven, a medida que va aumentando el número de carbonos, va aumentando el punto de ebullición. Aproximadamente 20 a 30 grados va aumentando por cada carbono que ingresa a la molécula. Lo que sucede es que, como son moléculas apolares, las fuerzas que mantienen unidas a estas moléculas son fuerzas de dispersión de London, que se basan en la interacción de las superficies. Entonces, cuanto más larga sea la cadena, mayor sea la interacción entre las superficies de cada molécula, y por lo tanto mayor las fuerzas de London y mayor el punto de ebullición, ¿sí? Ahora, en cuanto al punto de fusión, el punto de fusión ya tiene que ver con el arreglo dentro de un retículo cristalino, con el grado de cristalinidad, con el orden. Si se ordenan muy bien, si logran ordenarse bien las moléculas, por ejemplo en el caso de las moléculas lineales, pueden lograr un retículo cristalino estable y un alto punto de fusión. Si no logran ubicarse bien en el retículo cristalino, entonces los puntos de fusión son más bajos. Vamos a ver el caso, por ejemplo, de los butanos normales, lineales, y el isobutano, que es ramificado. Vamos a ver que hay una diferencia en cuanto a los puntos de ebullición. El punto de ebullición del ramificado es mucho menor que el lineal. Otra cuestión es en cuanto al estado de agregación. Por ejemplo, hasta el carbono 4 de los alcanos son gases. Del carbono 4 al 17 líquidos, y por encima del 17 son sólidos, ¿sí? Eso tiene que ver, obviamente, que cuando a medida que aumenta la cadena, las interacciones entre las moléculas son cada vez más fuertes, entonces las moléculas están cada vez más cercanas, entonces pasamos de gases a líquidos, de líquidos a sólidos, ¿sí? Vamos a ver por qué los ramificados tienen menor punto de ebullición que los lineales. Para eso tenemos que recordar lo que son las fuerzas de dispersión de London, que son fuerzas superficiales. Aquí tenemos una lineal, entonces entre ellos hay una superficie grande,
superficie y hay hay mucha superficie cuando el hidrocarburo es lineal, entonces la interacción es más fuerte y a su vez acuérdense que como no son no polares y la fuerza que las une es fuerza de dispersión de London, que son las más débiles, no son solubles en agua, por eso es que la nafta se separa del agua. No son solubles en agua, van a ser solubles en éter, en benceno, por ejemplo, en todos solventes no apolares. Aquí observamos el detalle en el caso del pentano normal o lineal y el pentano ramificado, y vemos que el punto de ebullición del ramificado es menor que el lineal. ¿Y eso por qué? Porque esta forma de las moléculas lineales es diferente con los hidrocarburos ramificados. La molécula se torna más redondeada, cambia la forma de la molécula, y eso hace que la interacción que es superficial entre cada molécula sea menor. Entonces las interacciones de London son más débiles porque son menos superficie, y por lo tanto el punto de ebullición sea menor. Cuanto menor sea la unión entre las moléculas, voy a necesitar menor energía para separarla, o sea, para pasarla de líquido a gas, como es lo que expresa la temperatura de ebullición, ¿sí? Bien, ahora veamos el caso de dónde extraemos, cuál es la fuente de los hidrocarburos. La principal es el petróleo, sobre todo de los alcanos y los cicloalcanos, ¿sí? El petróleo se ubica en yacimientos que, se hace una exploración por procesos de exploración, que eso lo hacen generalmente los geólogos. Se puede ubicar la zona donde se puede extraer petróleo de forma rentable, digamos. Y entonces, una vez ubicado, lo que se hace es perforar el terreno, se monta una torre de 40 metros que va a sostener todos los equipos, y en el subsuelo se taladra con un trépano. ¿Se acuerdan del famoso trépano de tricono? El trépano de punta de diamante, que este es muy importante porque se usa mucho en la industria petrolera. Cuando hablábamos de la punta de diamante, el diamante, que era el alótropo natural del carbono, muy duro, que lograba perforar las rocas duras cuando se está justamente extrayendo, o se está perforando para extraer el petróleo, ¿sí? Este taladro tiene doble función, va a avanzar y va a rotar. Para enfriar la operación del trépano y arrastrar el material desmenuzado a la superficie, se utiliza una suspensión acuosa de bentonita. A medida que avanza la perforación, se insertan caños de acero adosados al terreno con cemento para evitar desmoronamientos e infiltraciones de agua. Entonces, el petróleo va a fluir lentamente, impulsado por el gas que lo acompaña, porque le da presión, la presión suficiente para poder extraerlo, para poder subir, y es conducido a depósitos. Cuando la presión del gas disminuye, entonces el petróleo es impulsado con bombas, o sea, es impulsado mecánicamente. Al petróleo crudo sin refinar se lo denomina crudo. Crudo, así. Petróleo crudo o crudo. Es un líquido de color oscuro, fluorescente, con reflejos verdes o verdes azulados. La densidad es menor que el agua, fíjense, de 0,615 a 0,994, eso dependiendo del tipo de petróleo, de la zona donde se lo extrae. Vamos a tener petróleos con diferentes densidades. Lo que es seguro que es insoluble en agua, es una mezcla de hidrocarburos, como recién hablamos, que eran de los alcanos, es insoluble en agua, soluble en solventes orgánicos, como el éter, el benceno, el cloroformo. Su viscosidad es variable y va aumentando con la densidad. La viscosidad es la tendencia a fluir de un líquido, ¿sí? Cuanto más denso va a ser aumentando con la densidad, o sea, cuanto más denso va a ser más viscoso. Bien, el tratamiento previo antes de la refinación o destilación, los crudos se los destila. ¿Para qué? Para separar los componentes que son importantes, porque la mayoría de los componentes del petróleo son
combustibles. O sea, puede haber combustibles gaseosos, combustibles líquidos también. Entonces vamos primero eliminando los gases, se elimina el propano etano por combustión o se inyecta el gasoducto. Esto es mucho mejor, evidentemente, porque por combustión es simplemente quemarlo. En ocasiones se hacía esto con el gas. Cuando no se aprovechaba el gas, en el caso del yacimiento norte en Salta, se lo quemaba directamente. Entonces había una llama continua. Lo interesante es aprovecharlo, evidentemente, e inyectarlo al gasoducto, mezclándolo con el gas natural o el gas seco. El propano-butano es otro componente gaseoso, se licúa por compresión, y una vez que licuado, o sea, reduce su volumen y se pueden pasar en cilindros de acero. Es el gas licuado de petróleo, o el propano-butano, o el gas envasado. La deshidratación se separa del agua por decantación, porque como no se disuelve, se separa. Entonces hay tanques especiales que son tanques decantadores. El transporte puede ser por camiones tanque, ferrocarril u oleoducto, que es un caño, digamos, de 30 a 60 centímetros de diámetro, que tiene estaciones de bombeo en su trayectoria para incorporarle la presión. También se lo transporta en barcos cisternas, cuando se lo importa, se lo compra a otros países. Cuando un país no produce petróleo, lo compra a otros países y de esa manera se lo transporta. Lo primero que se hace en la destilería, bueno, una vez que se separó el crudo del agua y del gas, se lo destila, se lo separa. Entonces es una separación física. La destilación es una separación física. Se calienta alrededor de 350 grados, se envía a lo que se llama una torre de fraccionamiento. La torre de destilación es una destilación fraccionada para separar mejor cada una de las fracciones. Fíjense que es una torre de platos, en cada una de en la torre de platos aquí se van separando, o sea, las columnas de fraccionamiento siguen el mismo principio que nosotros veíamos en el laboratorio. Es lograr que el ascenso, por ejemplo, cuando se calienta el crudo, primero se calienta en un horno y va generando el vapor se va separando sus componentes más volátiles, los menos volátiles, con este sistema de fraccionamiento, porque el ascenso de ese vapor se va complicando, se va haciendo tortuoso, y de esa manera se van estableciendo equilibrios líquido-vapor que me permiten una separación buena, de tal manera que el vapor se va enriqueciendo en los componentes más volátiles, que en este caso son el LPG, el gas licuado de petróleo, la gasolina, de los más pesados, que pueden ser el gasoil liviano, el gasoil pesado, el fuel oil, que es un combustible líquido, el combustible líquido más denso, más pesado. Ahora, el hecho de que tenga fracciones livianas y fracciones pesadas tiene que ver con la composición de hidrocarburos que tenga, o sea, con el número de átomos de carbono de cada uno de esos hidrocarburos que lo componen. En general, el petróleo está compuesto por alcanos, pero también puede tener cicloalcanos y algo de olefinas también. Los petróleos ácidos van a tener también componentes de azufre, por ejemplo. Por eso es que podemos extraer a partir del gas natural, por ejemplo, o del petróleo, el sulfuro de hidrógeno. Lo podemos extraer a partir de ahí, y a partir del sulfuro de hidrógeno poder obtener azufre. Ese era el método Claus. Los petróleos que no son ácidos, que son dulces, tienen mucho menor contenido de compuestos de azufre, entonces a partir de ellos no vamos a obtener azufre. Pero sí vamos a obtener alcanos, como les decía yo, las fracciones livianas por la parte superior de la torre, que son las fracciones más volátiles. La nafta también se puede separar en nafta liviana y pesada de acuerdo a la composición de hidrocarburos. Acá tenemos, por ejemplo, una fracción intermedia que es el jet fuel, o el JP1, que es el combustible para aviación. Antes, hace mucho, cuando YPF, que era la petrolera estatal,
en lugar de, mejor dicho, producía JP1, pero también producía otra fracción que le llamaban queroseno, que es una fracción que está en cuanto a que es más pesada que la nafta y más liviana que el gasoil. Que es, el gasoil es como el diésel, en realidad se llama diésel, son combustibles para motores gasoleros, para motores especiales, digamos, y las naftas son para motores nafteros. El YPF en esa época, junto con el JP1, producía una fracción llamada queroseno, que como les decía yo era más pesada la fracción que la nafta y menos pesada que el combustible como el gasoil o diésel oil. Porque había un mercado que utilizaba el queroseno como combustible, para calefacción, para funcionamiento de algunos equipos electrónicos, equipos eléctricos como bombas, etcétera, se usaba, pero eso digamos era una fracción muy pequeña del petróleo, y cuando se privatizó, más que nada privatizó, sino que se lo convirtió en sociedad anónima y después se estatizó una parte, ya no convenía, digamos, económicamente producir esa fracción. Entonces toda esa fracción que está entre nafta y diésel oil se destina para combustible para aviones. Bien, vamos a ver, acá hay un detalle en cuanto también el queroseno no existe más, esto es JP1, esto es combustible para aviones, ¿no? Ya no se produce más queroseno en la destilación primaria del petróleo. Este, por ejemplo, es un esquema de esa destilación. La destilación con una columna, con una torre de fraccionamiento, que sigue el mismo principio que la destilación fraccionada en el laboratorio. Acá tenemos los distintos componentes y la composición en cuanto a cadenas hidrocarbonadas, el número de carbono de las cadenas, y vemos acá, por ejemplo, las gasolinas tienen hidrocarburos cuyas cadenas van entre carbono 6 y carbono 9. Acá están los puntos de ebullición. El queroseno, que ahora es JP1, tiene carbono 10, carbono 12, después el gasoil del carbono 13 al carbono 16, y aparece otra fracción que no aparece en esta diapositiva, que es la fracción de aceite lubricante, que es una fracción que se utiliza para fabricar los aceites lubricantes, porque allí se les ajusta la viscosidad, se le ajusta el punto de congelamiento, una serie de propiedades que determinan su calidad. Pero que esa fracción generalmente se obtiene para algunos petróleos, por ejemplo los petróleos que se obtienen en la zona de Neuquén o en la zona de Chubut, se obtienen petróleos que tienen una fracción importante para aceite lubricante. En el caso de los petróleos del norte, que son petróleos livianos, no tienen esa fracción, no se logra obtener una fracción con esas características para producir aceites lubricantes. Acá tenemos el fuel oil, que es un combustible muy pesado. Fíjense que tiene hidrocarburos que van de número de carbonos 20 a 30, y finalmente el residuo, que esto en general se llamaba crudo reducido, que se lo destina para alquitrán, para asfalto, por ejemplo, para parafina, en el caso de las velas, tiene esas aplicaciones. Bien, acá también está mencionada en esta diapositiva la producción de gas natural. El gas natural va acompañado del petróleo, o bien hay algunos yacimientos que son de gas natural. En algunos lugares de la Argentina tienen bastante producción, una producción muy importante de gas natural. ¿Cuál es el componente más importante del gas natural? El gas que se usa ahora en forma doméstica, pero también para los vehículos, o sea, como combustible vehicular, tiene composición fundamental de metano y etano. Se lo conoce comercialmente, o en el caso de para utilizarlo para los autos, como GNC. Bien.
seguimos entonces, acá dejamos definido el tema de la isomería. Yo ya les mencioné, hice algunos anticipos en cuanto a isómeros del alqueno, de los alquinos y de los alcanos. La definición general es la misma que para compuestos de coordinación. Son compuestos que tienen la misma fórmula empírica o bruta, o sea, tienen el mismo número y clase de átomos, pero estos pueden estar unidos de forma diferente. La estructura molecular, a distinta estructura molecular nos da isomería estructural, o bien tiene una disposición espacial de átomos o grupos de átomos en el espacio. Esto es lo que conocemos como estereoisomería geométrica y óptica. Los hidrocarburos van a presentar la geométrica y óptica y también la estructural, las dos. Por ejemplo, los alcanos presentan isomería de cadena, o sea, pueden ser lineales o ramificadas. Estereoisomería óptica, por ejemplo, cuando tenemos lo que se llama carbonos quirales. Carbonos que están unidos a 4 grupos diferentes. Como el carbono tiene 4 electrones, puede enlazarse a 4 grupos con enlace simple. Si esos 4 grupos son iguales, tenemos lo que se llama un carbono quiral. Los alquenos tienen isomería de cadena, o sea, pueden ser lineal o ramificada, e isomería de posición, ubicación del doble enlace. Y también estereoisomería geométrica, como son, vamos a ir detallando eso, son planos. El alqueno, el doble enlace está ubicado en un plano, el carbono del doble, los dos carbonos de doble enlace están hibridizados. Se plantea una hibridización sp2, se puede plantear una isomería geométrica cis-trans. Los alquinos presentan isomería lineal y ramificado, o sea, pueden ser lineales o ramificados, isomería de cadena o isomería de posición, la posición del triple enlace. Bueno, acá está entonces, dentro de la isomería estructural va a ser la cadena ramificación o cadena lineal, de posición en el caso de los dobles o triples enlaces, y va a haber también de función. ¿Cuáles van a ser las de función? Por ejemplo, cuando tengo un cicloalcano y un alqueno. Habíamos visto que la fórmula general de alcanos y cicloalcanos, de alquenos y cicloalcanos es la misma. Carbono N, hidrógeno 2N. Ahí tenemos dos tipos de hidrocarburos, los alquenos de cadena lineal con doble enlace y los cicloalcanos, que son alcanos de cadena cerrada con enlace simple. Ahí tenemos de función. La espacial o estereoisómeros, los geométricos, los cis-trans que presentan los alquenos, algún tipo de alquenos ya vamos a ver, y los ópticos que los presentan los alcanos cuando tengamos un carbono quiral. Bien, a medida que va aumentando el número de carbonos, por ejemplo en el caso de los alcanos, pero también va a ser en el caso de los alquenos, va a aumentar el número de isómeros, la mayor número de posibilidades de ubicación de los átomos. Fíjense, el butano tiene solo 2 isómeros, o sea, el normal butano y el isobutano. Cuando ya voy al pentano, en el pentano ya tengo 3 posibilidades de isomería. En el hexano 5 y así. Bueno, vamos a ver los tipos de isomería que podemos encontrar. Los vamos a mencionar para que no se me alargue tanto el video. Tipo de isomería, acá tenemos los ejemplos de los alcanos, en cuanto a lineal y ramificado. En el caso de los alquenos, la posición del doble enlace. Sí, los alquinos también tienen isomería de posición. Acá vemos el caso de los alquenos y como estos dos carbonos, esta parte de la molécula del alqueno es plana. Entonces podemos hablar de isómeros de posición. En este caso, en el caso del cis-2-buteno, los grupos metilo están ubicados del mismo lado del plano. Y en este caso, en el trans-2-buteno, los restos alquilos están ubicados en distintos lados del plano, es el trans. Y nuevamente se vuelve a plantear lo mismo, el alqueno trans, el isómero trans siempre va a ser más simétrico que el isómero cis.
hay una cuestión que hablan aquí, que el movimiento de rotación está restringido alrededor del doble enlace carbono-carbono. Esta rotación que habla es característica de los alcanos, o sea, los alcanos, los carbonos unidos en la cadena de alcanos, pueden rotar, pueden girar y lograr lo que se llama posiciones conformeras. En el caso de los alquenos, la parte esta del doble lazo de la cadena son planas y no pueden girar y tienen este tipo de isomería. Los alquenos poseen dos sustituyentes iguales, uno o ambos carbonos que soportan el enlace, no poseen aquí. Acá hay una aclaración importante. Los alquenos poseen dos sustituyentes iguales. Si los alquenos poseen dos sustituyentes iguales sobre uno o ambos carbonos que soportan el doble enlace, no poseen isomería geométrica. Bien, que tengan dos sustituyentes iguales sobre uno o ambos carbonos no poseen, que soportan el doble enlace, no poseen isomería geométrica. En este caso es que los dos metilos, por ejemplo, se ubiquen en el mismo carbono. En ese caso, si los dos metilos se ubican en el mismo carbono, en lugar en los dos carbonos, no va a haber isomería geométrica. En ese caso no va a haber isomería geométrica. O bien, por ejemplo, si yo tengo uno de los carbonos del doble enlace, está unido a dos hidrógenos. Por ejemplo, un carbono que está en el extremo de la cadena. Esos alquenos tampoco van a tener isomería geométrica. Bueno, ahora veamos los cicloalcanos. ¿Qué tipo de isomería pueden presentar? Los cicloalcanos pueden presentar este cicloalcano ramificado que tiene dos grupos metilo en carbonos vecinos. Puede ser que los restos estén por arriba del plano, los dos por arriba, entonces van a ser cis. Y si está uno por arriba y el otro por abajo del plano del anillo de tres átomos de carbono, se denomina trans, o sea que tienen isomería geométrica cis y trans. ¿Sí? Acá también tenemos otros dos ejemplos de cicloalcano ramificado con isomería, en este caso cis, los dos por arriba, y en este caso que es cis y acá uno por arriba y otro por debajo. Entonces en ese caso tenemos isomería trans. Bien. Antes de seguir con las propiedades químicas, vamos a parar